son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Buenos días, queridos hermanos. Siempre es una bendición el poder compartir juntos la palabra de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y bueno, en esta mañana, en esta oportunidad, les voy a pedir que vayamos al Evangelio de Marcos, el capítulo 4, los versos 35 al 41. Y dice así la palabra, hablando de Jesús: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y él les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre, te damos gracias por la mañana de hoy, por bendecirnos con tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Gracias por tu gracia que nos sostiene en el día. Muy especialmente queremos pedirte, Señor, por la palabra que vamos a compartir en este tiempo, en esta hora. Señor, que sea de bendición para todos los oyentes, para todas las personas que están en necesidad, Señor, sabiendo que solamente tú eres capaz de saciarnos, de saciar cualquier necesidad que tenemos, Señor. Permite que tu palabra, Señor, penetre en nuestro corazón y produzca aquello que tú quieres, para que vivamos vidas que sean dignas de ti, Señor, llevándote en todo momento gloria, honra, y que nuestras vidas sean agradables a ti, Señor, con todo lo que hagamos, con todo lo que pensemos. Señor, en nuestro servicio a ti y en la comunión los unos con los otros, te damos gracias por este tiempo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Queridos hermanos, bueno, verdaderamente vivimos en un tiempo complicado, difícil, en un mundo lleno de pruebas, un mundo donde los valores se han cambiado tremendamente, donde nos encontramos en circunstancias verdaderamente difíciles, ¿no es cierto? Tiempos de tribulación en los que abunda la incertidumbre, podemos ver gente sin esperanza, ¿no? Es común ver la desesperanza en las personas. Sin embargo, no debemos extrañarnos, dice la palabra, o ver la situación como si algo raro o fuera de lo común estuviera ocurriendo. Santiago, el hermano del Señor, en su carta nos advierte de toda esta situación. En el verso 2 del capítulo 1 dice de Santiago: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo mismo nos enseña el apóstol Pedro también en su primera epístola, el capítulo 6, el verso 6 del capítulo 1, en lo cual también vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Entonces, a la luz de estos versos que acabamos de leer en las Escrituras, estos versos nos enseñan que si es necesario vamos a pasar por diversas pruebas. Y
distintas clases de circunstancias en las que tal vez nuestra fe va a ser probada, ¿no es cierto? Ahora nos vamos a enfocar en el texto que hemos leído en el capítulo 4 del Evangelio de Marcos. Y vemos que a esa altura ya de las circunstancias en las que el Señor Jesús y sus discípulos tenían comunión, a esa altura ya los discípulos habían caminado un buen tiempo con el Señor. Ellos habían visto señales, milagros, habían visto los prodigios que el Señor era capaz de hacer a favor de la gente, ¿no? Había hecho a favor de las personas, de la gente, de los amigos, familiares, incluso de los discípulos. Pero ahora la prueba, el tiempo difícil, había llegado a la vida de estos discípulos en esa barca. El verso 37 dice que se levantó una gran tempestad. Y podemos ver acá un hecho curioso, un hecho interesante, ¿no? En aquella barca había por lo menos 4 pescadores, entre los discípulos del Señor, por supuesto, ¿no? Hombres que tenían mucha experiencia en navegar, en pescar, experiencia de estar sobre las aguas por muchos años, ¿no? Por supuesto eran pescadores, pero en esta oportunidad dicen las Escrituras que tuvieron miedo a la tempestad, a las aguas, y como relata este pasaje, tuvieron miedo de perecer ahogados. Y esto nos puede ocurrir a cualquiera de nosotros, y vemos que tenemos a veces mucho en común, ¿no?, con lo que relatan las Escrituras, y esta vez no es la excepción. Tenemos mucho en común con estos pescadores, con estos discípulos llenos de experiencia en el mar, y es posible que en el mar de nuestras vidas también tengamos cierta experiencia. Tengamos experiencia en manejar nuestros asuntos, algunos asuntos, o resolverlos, y resolver problemas, de modo que pensamos muchas veces que no necesitamos de Dios, porque tenemos todo bajo control, y podemos dar solución a los problemas y dificultades, y nos creemos muchas veces autosuficientes. Pensamos que tenemos el asunto dominado, pero llega un momento, llega un día en nuestras vidas en que nos enfrentamos a alguna situación nueva, una situación que está fuera de control, una situación para nosotros fuera de lo normal, ¿no? Donde la experiencia, el conocimiento, incluso nuestras habilidades definitivamente no sirven para nada, son inútiles para dar solución y enfrentar la tempestad, enfrentar la tormenta que ha llegado a nuestras vidas. Pero aún en estas situaciones tan difíciles de enfrentar, Dios tiene un propósito, y Dios tiene el control, todo el control en sus manos. Por ejemplo, el apóstol Pablo, en su segunda carta a los Corintios, los versos 8 y 10 del primer capítulo, relata un episodio donde estuvo al borde de la muerte. Y él dice: porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación, que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Pablo describe una situación donde fueron, dice, abrumados, oprimidos, de tal manera que pensaron que hasta ahí nomás llegarían, ¿no es cierto? Pensaron que perderían la vida, pero Pablo sabía una cosa, sabía que en medio de esa tormenta y de esa tempestad, Dios tenía un propósito. Está escrito ahí en las Escrituras, para que no confiáramos en nosotros mismos. El deseo de Dios es que pongamos toda nuestra confianza solamente en Él. Que todos los momentos de nuestra vida, sean buenos o malos, momentos que nos toca vivir en esta tierra, nuestra mirada siempre esté puesta en el Señor Jesús. Porque en el momento de la verdad,
Él es el único que puede verdaderamente librarnos y salvarnos de cualquier tormenta y de cualquier tempestad, en cualquier circunstancia, hermanos. El apóstol Pablo escribiría después en su primera carta: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Este mismo Pedro es el que estaba en esa barca, lleno de temor, lleno de dudas, lleno de incertidumbre y falto de fe. Pero años más tarde es el que escribe estas mismas palabras, ¿no? Animando y exhortando a todos los creyentes a poner la mirada solamente en el Señor Jesús, para que podamos gozarnos en la revelación de su gloria, con gran alegría, dice, ¿no? Y volviendo al momento de la tormenta, en aquella barca, los discípulos, yo creo que no esperaban que Jesús estuviera dormido en medio de semejante tempestad, ¿no? Que estuviera con ellos tal vez alerta, viendo lo que pasaba alrededor. Pero Jesús estaba dormido. Y no es que el viaje fue muy largo y por el cansancio Jesús se durmió. Dice la palabra que él estaba dormido sobre un cabezal, es decir, sobre una almohada. Entonces deliberadamente vemos que Jesús sí quería dormir, pero él tenía, a pesar de esta situación, él tenía todo bajo control. Por eso le gritaron: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y a veces en nuestra vida, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de la tempestad, de la prueba, de las tormentas de la vida, hermanos, nos vemos tentados a pensar que Dios nos ha abandonado, o que a Dios no le importa nuestra situación. Incluso a veces nos decimos a nosotros mismos o preguntamos: Dios, ¿estás acá? Dios, ¿estás conmigo? Una cosa sí es cierta: es imposible que Dios nos abandone o que a Dios no le importe lo que estamos viviendo. Y vamos a ver por qué. Jesús les dice en el verso 35 del capítulo 4 de Marcos: pasemos al otro lado. No les dice: a ver, intentemos pasar al otro lado. Tampoco les dice: ojalá podamos llegar al otro lado. Había certeza en las palabras del Señor Jesús, y como dicen las Escrituras, todas las cosas están sustentadas por el poder de su palabra, y su palabra nos sostiene a nosotros también, ¿no? El apóstol Pablo habla de esto mismo en su carta a los Filipenses y dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó la obra en nuestras vidas va a ser fiel para completarla y perfeccionarla hasta el día de Jesucristo, hermano. Entonces los discípulos en aquella barca tuvieron en aquella barca un viaje algo movido, ¿no es cierto? Por las inclemencias del tiempo, etcétera, pero existía la seguridad y la certeza en esta situación de que llegarían al otro lado, pues Jesús así lo había dicho. Hay un verso precioso en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. El poder ver al Señor y despertar a su semejanza debe ser el fin que todo hombre debe anhelar para su vida. Jesús dijo: pasemos al otro lado. Nada puede impedir que sus propósitos para nuestras vidas se dejen de cumplir. El deseo de Dios es que pongamos toda nuestra confianza y echemos, como dicen las Escrituras, toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Que desechemos la idea de que Dios nos ha abandonado, porque como vemos en el relato bíblico, Jesús mismo estaba en aquella barca. Habían otras barcas, ¿no es cierto? Pero Él estaba en esa barca.
Él está con nosotros en medio de todo lo que estamos viviendo. Él mismo promete que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos estar seguros de la presencia de Dios en nuestras vidas, en cualquier circunstancia. Y estoy seguro que no hay mayor privilegio para el hombre, para cualquier hombre, saber que Dios está con él, ¿no? Como declara el salmista en el Salmo 46:7, dice, un lindo verso, dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Verdaderamente, Dios es nuestro refugio, es nuestro descanso. Y esta verdad y esta realidad puede traer paz a nuestras vidas, como aquella paz que tenía el Señor Jesús en aquella barca. En medio de la tempestad, Él estaba durmiendo, pero estaba lleno de paz. Pablo lo expresa en su carta a los Filipenses, ¿no? Hablando de la paz, dice: por nada estéis afanosos, ¿no? Por nada estéis preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. El apóstol no está diciendo: produce tu propia paz, ¿no? Tu propia paz mental para que te sientas bien. El hombre puede esforzarse todo lo que quiera y hacer todo lo que quiera, pero lejos de Dios o apartados de Dios jamás llegará a tener paz, jamás tendrá paz, ¿no? El Señor mismo dice en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, la paz os dejo, dice, ¿no? Mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No es cualquier tipo de paz la que el hombre necesita, solamente la paz de Dios, que es capaz de sobrepasar todo entendimiento para guardar el corazón y los pensamientos de los hombres en Jesucristo. ¿Qué es lo que despierta a Jesús en aquella barca? Él estaba dormido, pero ¿qué es lo que despierta a Jesús? Dice el clamor de sus discípulos pidiendo ayuda. Las Escrituras nos enseñan, ¿no es cierto?, cuando el Señor dice: clama a mí y yo te responderé, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Los discípulos fueron testigos de esta palabra en ese momento, en aquella barca. Clamaron, dice, y vieron el poder de Dios, algo que no habían visto en sus vidas jamás. El verso 39 de este pasaje dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. ¿Y cómo reaccionaron ante esta bonanza, ante esta grande bonanza los discípulos cuando calmó la tormenta? ¿Cómo reaccionaron? Dice la palabra que tuvieron gran temor y se preguntaban: ¿quién es este? Parecería que acá existe como una paradoja, ¿no es cierto? Tuvieron más temor de aquel que es capaz de calmar la peor de las tempestades, el peor de los huracanes, el peor de las tormentas de la vida, de las cuales a veces llegamos a temer, pero en este pasaje dice que los discípulos tuvieron un mayor temor por aquel que fue capaz de calmar esta tempestad. Y se preguntaban: ¿quién es este? Algunos salmos nos dan la respuesta a esta pregunta de los discípulos. Dice: oh Señor, Dios de los ejércitos. El Salmo 89 dice: oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres, Señor, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas.
O el Salmo 65, los versos 7 y 8 dice: el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Por tanto, los habitantes de los fines de la tierra temen de tus maravillas. Tú haces alejar las salidas de la mañana y de la tarde. Como todo judío, los discípulos seguramente sabían de estos versos en los salmos, ¿no? Sabían tal vez de memoria lo que decían estos salmos, pero después de la tormenta a estos discípulos les tocó vivir esta hermosa verdad, ¿no? Ellos vivieron en carne propia lo que dicen acá los salmos. Tu fidelidad te rodea y es capaz de calmar la braveza del mar, dice. No hay otro propósito para las pruebas que conocer a Dios de una manera, vamos a decir, más íntima, más profunda, más cercana, tener una comunión o desarrollar una comunión con el Señor de esta manera. Queridos hermanos, en medio de la prueba sabemos que podemos contar con la palabra de Dios que nos sostiene, que nos sustenta. Podemos contar con su presencia que nos da aliento, nos da seguridad. Podemos contar con su paz que guarda nuestras mentes y nuestros corazones en Cristo. Y todo esto con el propósito de conocerle más a Él. Y bueno, vamos a terminar este relato del capítulo 4 de Marcos con lo que sigue a continuación, ¿no? Con el primer verso del capítulo 5 que dice: vinieron al otro lado del mar. Aquí vemos cómo el Señor Jesús cumple su promesa y al mismo tiempo cumple su propósito en la vida de estos discípulos, ¿no? Lo hizo con los discípulos en aquella barca, en aquella noche, y hará lo mismo con nosotros, en la barca de nuestro mar, y en la barca de nuestras vidas. El Señor va a mostrar su propósito, su fidelidad, su paz, su palabra, su presencia, para que seamos transformados y podamos conocerle a Él cada día un poquito más, para que cada día nuestras vidas puedan rendirse a Él y llevemos vidas que sean dignas de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Entonces, queridos hermanos, yo deseo animar a todos que están pasando por un tiempo difícil, por una prueba, por un desierto, y a veces no vemos la salida. Hace poco mi familia ha pasado por una prueba muy, muy grande, pero yo les puedo decir que la palabra del Señor nos ha sustentado y hemos vivido lo que dice las Escrituras, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y nuestros pensamientos en el Señor Jesús. Que su esperanza no avergüenza y que Él ha derramado de su Espíritu Santo para sostenernos por medio de su palabra, y todo lo que hemos oído y hemos escuchado de Él verdaderamente es verdad, ¿no? Él está en control de todas las cosas y su palabra dice que Él es fiel para completar y perfeccionar su obra en medio nuestro y en nuestras vidas, para que podamos llegar, como dice el relato de este pasaje, al otro lado, ¿no? Sustentados, guiados por el poder y por el amor de Dios. Entonces quiero animar a que no decaigamos en nuestro ánimo, en nuestra fe,
Más al contrario, podamos levantar nuestra mirada, como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Que levantemos, hermanos, nuestra mirada al Señor, que es el autor y el consumador de nuestra fe, que podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en el Señor Jesucristo, que es el autor y el consumador de nuestra fe. A todos aquellos que están pasando por diversas pruebas, como dicen las Escrituras, el Señor tiene un plan, tiene un propósito de perfeccionarnos, de purificarnos también, pero sobre todo de que nuestros ojos sean abiertos para que podamos verle a Él cara a cara y conocerle cada vez más. Oramos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra sencilla, pero muy significativa, Señor, llena de riqueza, llena de bendiciones espirituales, Señor, que nos hacen realmente alcanzar la salvación por la obra que tú has hecho en la cruz, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el único que puede saciar y satisfacer las necesidades y el deseo que hay en nuestro corazón, Señor. Te pido que nos ayudes a pasar las diversas pruebas, Señor, como dicen las Escrituras, y que podamos presentarnos delante de ti como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. Gracias, Señor, te encomendamos nuestras vidas y las de nuestras familias, Señor, la vida de nuestros pastores y todos los hermanos de las congregaciones, Señor, que tu bendición esté sobre tu iglesia, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Las faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son, mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número
75 25 70 56. 75 25 70 56. Que Dios te bendiga.